Estimados alumnos, sean bienvenidos a su clase de Derechos Humanos. Yo seré su facilitadora en estas 17 sesiones. Mi nombre es Samantha Beltrán, soy licenciada en Derecho, tengo la especialidad en Derecho Corporativo y cuento con una maestría en Derecho Internacional. Les daré los lineamientos generales sobre la materia. Como ya lo mencioné, la cátedra se llama Derechos Humanos. El objetivo principal consiste en que el alumno especifique el contexto y evolución de los derechos humanos, pueda hacer una correcta clasificación y análisis de su tipología, su filosofía, y pueda establecer fundamentos de derecho con el fin de sustentar el sistema de derechos humanos dentro del Estado mexicano. Asimismo, haremos un análisis de los derechos humanos en el mundo y cómo se empatan con el derecho mexicano. Los temas que trataremos los iremos desarrollando de la siguiente manera. El primer tema abarca el contexto y evolución de los derechos humanos. Ahí veremos el concepto y naturaleza de los derechos humanos, la perspectiva universal de los derechos humanos, filosofía de los derechos humanos y la eficacia y validez de estos. En el segundo tema veremos la tipología de los derechos humanos, en donde veremos carácter y genealogía de los derechos humanos como garantías constitucionales, relación jurídica existente entre las garantías constitucionales, clasificación doctrinal de los derechos humanos y la clasificación pragmática de los derechos humanos. En el tercer tema veremos el sistema de los derechos humanos dentro del ordenamiento mexicano. Veremos el juicio de amparo, el ombudsman y el derecho mexicano, la Comisión de Derechos Humanos, legislación para la defensa y promoción de los derechos humanos. En el cuarto tema estaremos viendo el Estado de Derecho y los derechos humanos, la noción del Estado de Derecho, el Estado de Derecho y la democracia representativa, el Estado de Derecho y la administración, el Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. En el quinto tema veremos la proyección internacional de los derechos humanos, pretensión de universalidad de los derechos humanos, el desarrollo económico y los derechos humanos, protección internacional de los derechos humanos y las leyes de guerra. En el quinto tema veremos los derechos humanos y las Naciones Unidas, la Carta de la ONU, la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, los Pactos Internacionales de 1966, la Organización Internacional del Trabajo y los Derechos Humanos. En el séptimo tema veremos los derechos humanos en América Latina, los órganos de los derechos humanos de la Organización de los Estados Unidos Americanos, los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de Costa Rica. En el octavo y último tema veremos el derecho internacional de los derechos humanos, los documentos declarativos, los instrumentos obligatorios de carácter general, como la Declaración de París de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos humanos en el plano regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José, Costa Rica, la protección nacional e internacional de los derechos humanos. Veremos una referencia al juicio de amparo. Nuevamente veremos la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos. Veremos órganos, mecanismos y procedimientos de organizaciones de las Naciones Unidas, así como de la OEA. Veremos mecanismos creados por tratados o convenciones de carácter general, como son el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del pacto respectivo. Y por último veremos la teoría general de los derechos humanos y los derechos humanos de tercera generación. Les comentaré brevemente cómo será la evaluación. 20% contará el primer y segundo parcial, 30% será el examen final y 30% restante serán las actividades de aprendizaje que contemplan tareas y el foro. Es importante que les comente que cada uno de los temas tendrá material de apoyo, además de los que están ya en plataforma. Tendrán
documentales, lecturas breves, referencias a páginas y libros que les servirán de apoyo. Es importante que no se salten los temas y vayan en orden, y que revisen las rúbricas y comentarios que les echo en cada una de las tareas antes de saltar al siguiente tema. Espero que disfruten tanto este módulo como yo. Gracias.